Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. La declaración que dejó a todos con la boca abierta no vino ni de un actor ni de un productor. Esta vez, la madre de Can Yaman estaba al micrófono. Gulten Yaman, que ha guardado silencio durante mucho tiempo y es conocida por evitar interferir en la vida de su hijo, finalmente explotó. En unas declaraciones a un periodista en Italia, hizo una referencia muy clara a Francesca Chillemi. Nadie puede ser como Demet. Especialmente Francesca nunca. Estas palabras no solo el Frente Can Yaman, toda Europa y la prensa en Turquía y la prensa se puso de pie. Fue tendencia en las redes sociales, comenzó literalmente una guerra digital entre los fans de Francesca y los partidarios de Demet. Antes de pasar a las explicaciones de Gulten Yaman, veamos los antecedentes de esta valiente salida. La señora Gulten fue a visitar a su hijo, que vive desde hace tiempo en Italia. Mientras respondía a las preguntas de los reporteros de una revista italiana en un parque de Roma, dijo las siguientes palabras cuando se refirió a Francesca. No interfiero en la vida de mi hijo. Pero existe el ojo por ojo. Si una mujer monta escenas y las sirve a la revista porque quiere a su hijo, dudo de ese amor. Demet nunca se exhibió por mí. Me quería de corazón. Tanto a mi hijo como a nosotros. Tras estas frases, los miembros de la prensa preguntaron claramente por el nombre de Francesca. La señora Gulten fue inesperadamente franca. ¿Francesca? Es famosa por sus escenas. Pero nunca podrá ser como Demet. Las manos y el corazón de Demet estaban limpios. Ante las declaraciones de Gulten Yaman, la respuesta de Francesca Chillemi no se hizo esperar. Compartiendo una historia en Instagram en las redes sociales, la actriz italiana escribió unas venenosas líneas. Algunas personas han olvidado que mientras crían a sus hijos, las mujeres también crecen. Si no estás preparada para ser suegra, no puedes juzgar la elección de la novia. Es así de simple. Esta declaración provocó una gran crisis en la comunidad de revistas turcas e italianas. Porque lo que Francesca daba a entender era que Gulten Yaman no actuaba con madurez a pesar de su edad y que estaba celosa. La persona en medio de toda esta guerra volvió a ser Demet Özdemir. Demet, que se separó de Can Yaman en los últimos meses, sorprendió a sus fans al volver a aparecer su nombre en la agenda de esta manera, mientras se centraba en su nueva vida con su hijo Ali Yaman. Sin embargo, no hubo ninguna declaración directa por parte de Demet. En su lugar, compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que ponía su mano sobre la huella de su hijo y escribía debajo la siguiente nota. Mi camino, su huella. Este mensaje recibió miles de likes y comentarios. Sus fans le apoyaron con comentarios como, la reina volvió a callar, pero como calló, Demet siempre responde con gracia. ¿Qué dice Can Yaman de estos acontecimientos? Según la información recibida de su círculo cercano, Can se mostró muy sorprendido cuando fue informado de las declaraciones de su madre Gulten Yaman. Aunque no declaró estar de acuerdo con él, se supo que dijo que respetaba los sentimientos de su madre. Sin embargo, se afirmó que Can suspendió su relación con Francesca durante este proceso y se dedicó a su trabajo. Un amigo cercano utilizó las siguientes palabras. Can no está ahora mismo entre dos mujeres, sino entre dos mundos. Por un lado está su pasado, su familia, la madre de su hijo. En el otro lado, el caos, la prensa rosa y la sospecha. Según una sorprendente noticia aparecida en la prensa italiana, a Francesca Chillemi dio un ultimátum a Can Yaman. Supuestamente, Francesca le dijo a Can, si no vas a avanzar seriamente en esta relación, quiero saberlo, porque no puedo seguir a la sombra de Demet. Tras esta conversación, se afirmó que Can Yaman llevaba un tiempo sin ver a Francesca. Con las declaraciones de Gulten Yaman, se afirma que los planes de Francesca se trastocaron y que estaba muy desgastada emocionalmente. Diletta Leotta, que estaba embarazada fuera del matrimonio de Can Yaman y aún no ha dado a luz, no podía quedarse callada en esta tormenta. En unas declaraciones que hizo en un programa de podcast, expresó su resentimiento hacia Gulten Yaman. Todo el mundo alaba a Demet, todo el mundo la abraza. ¿Y qué pasa conmigo? Llevo el hijo de Can.
Ojalá hubiera alguien que estuviera tan orgulloso de mí. Esta declaración desató una nueva polémica. Tras las palabras de Diletta, se afirmó que su relación con Francesca volvía a ser tensa y, según los medios italianos, la alianza secreta entre ambos se disolvió. Según las acusaciones, Can Yaman planea dar una rueda de prensa en los próximos días y acabar de una vez por todas con los rumores sobre su madre, Demet y Francesca. Sin embargo, las presiones de su entorno y la magnitud del acontecimiento hacen que posponga constantemente este encuentro. La única frase de Gülten Yaman resume quizás todos los acontecimientos de los últimos meses. La elegancia de Demet, su maternidad, su postura silenciosa y su alejamiento de los escándalos. Todo ello no ha sido olvidado ni por el público ni por la familia Yaman. Ahora todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿A quién elegirá realmente Can? ¿Se quedará a la sombra de Francesca o le dará otra oportunidad a Demet, que también se ha ganado el corazón de su madre? El tiempo lo dirá. Pero hay un hecho, algunas frases no tienen vuelta atrás. Las duras declaraciones de Gülten Yaman iban dirigidas no solo contra Francesca, sino también contra Diletta Leotta. La señora Gülten, que guardó silencio durante unos días, esta vez, mientras regresaba a Estambul para responder a las acusaciones de la prensa italiana, pronunció las siguientes palabras ante los micrófonos del aeropuerto. Mi nieto es Ali Yaman. Nuestro vínculo con Demet no terminó con el divorcio sobre el papel. No se es una familia por tener un hijo. Ser una familia requiere trabajo y amor. Demet nos lo dio con creces. No tengo nada contra Diletta, pero no pertenece a nuestra familia. Inmediatamente después de esta salida de Gülten, se reveló que Demet Özdemir se reunió con su abogado. Supuestamente, Demet está pensando en la decisión de cambiar el apellido de su hijo. Según la información reflejada en la prensa a través de su abogado. La señora Demet está planeando algunos pasos legales teniendo en cuenta el futuro de su hijo. De momento no hacemos comentarios, pero todo sea por su bien. Este acontecimiento creó un efecto de choque total en el frente de Can Yaman. Porque aunque ya se habían divorciado, Demet no había roto su relación con la familia de Can. Sin embargo, los acontecimientos demuestran que el hielo se ha roto irrevocablemente. Francesca Chillemi, que no se quedó callada ante los sucesivos golpes de la madre de Can Yaman, esta vez sobrepasó los límites en una entrevista concedida a una revista italiana. Afirmando que Demet Özdemir se ganó la simpatía de la sociedad gracias a la maternidad, Francesca pronunció estas chocantes palabras. Algunas personas se ganan la simpatía con el drama. Una mujer se divorcia, da a luz a un niño y se convierte en una heroína. Por alguna razón, todo el mundo la cree. Pero a nadie le importan los verdaderos sentimientos de Francesca. Soy una mujer que lucha por su amor, eso es todo. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.